Bueno, ¿qué pasa cuando el arma perfecta falla? Para la CIA, el LSD prometía ser la llave para controlar la mente, pero resultó impredecible, un fracaso. Y fue ahí, justo en ese fracaso, que el proyecto MK Ultra tomó un giro muchísimo más oscuro. Adoptaron una nueva filosofía, una que de verdad te hiela la sangre. Si no puedes controlar una mente, bueno, primero tienes que destruirla. Imaginen esto por un momento. Están en oscuridad total. Silencio. Absoluto. Flotando. No hay arriba, no hay abajo, ni siquiera se siente el peso del propio cuerpo. Solo agua salada, tibia, que te sostiene. ¿Saben? A la misma temperatura que la piel. No hay límites. Llega un punto en que no se sabe dónde termina el cuerpo y dónde empieza ese vacío infinito. Al principio uno podría pensar que es tranquilo, una calma extraña, pero esa calma no dura. Pronto, el tiempo simplemente deja de tener sentido. La mente, desesperada por algo, cualquier cosa, empieza a crear. Se ven luces que no están ahí, se escuchan sonidos, fantasmas, y lo más aterrador, el yo, la idea de quiénes somos, empieza a deshacerse, a disolverse en la nada. Así que, la pizarra en blanco. Una nueva y aterradora filosofía. Esta experiencia de disolución mental no fue un experimento aislado, para nada. De hecho, se convirtió en la piedra angular de la siguiente fase de MK Ultra. Una fase, créanme, mucho, mucho más siniestra. Y ahí lo tienen. Si no puedes controlar la mente, primero debes destruirla. Este se convirtió en su nuevo credo, su principio rector. Ya no se trataba de manipulación sutil, no. Ahora el objetivo era la demolición psicológica total. La meta era crear una tabula rasa, exacto, una pizarra en blanco, una mente vacía sobre la cual ellos pudieran escribir lo que quisieran. Hablemos de la terapia del Dr. Cameron, o como podríamos llamarla, la Cámara de los Horrores de Montreal. Porque para lograr esa pizarra en blanco, la CIA necesitaba a alguien dispuesto a cruzar todas las líneas, y lo encontraron. Pero curiosamente, no en Estados Unidos, sino en Canadá. Y claro, financiaron en secreto su trabajo, convirtiendo una institución prestigiosa en un laboratorio de tortura. Y este era el hombre, el Dr. Donald Ewen Cameron. Y no estamos hablando de un científico marginal para nada. Este tipo era una superestrella de la psiquiatría. Piensen en esto. Fue presidente de las asociaciones psiquiátricas de Estados Unidos, de Canadá y del mundo. Incluso fue médico en los juicios de Nuremberg. O sea, una reputación impecable, que ocultaba una crueldad que, de verdad, es difícil de imaginar. Su gran idea se llamaba desprogramación, y la teoría era radical. Él creía que podía curar una enfermedad mental borrando por completo todo. Los recuerdos, los patrones de personalidad, todo. Básicamente, demoler la mente de una persona para luego reconstruirla como él quisiera. Para la mayoría esto sonaría brutal, ¿no? Bueno, para la CIA sonaba perfecto. Era literalmente lo que estaban buscando. El método de Cameron era, en esencia, un asalto en 3 frentes. Paso 1. Sumergía a sus pacientes en comas inducidos con químicos, no por días, sino por semanas, a veces meses. Paso 2. Mientras estaban en ese estado, los sometía a terapias de electroshock masivas, brutales. Y paso 3. El golpe final, conducción psíquica. Básicamente un lavado de cerebro con audios en bucle, una y otra vez, mientras estaban completamente indefensos. Y cuando hablamos de electroshock masivo, nos quedamos cortos. Estamos hablando de una escala de 30 a 40 veces la intensidad normal. 30 a 40. Y no una vez, varias veces al día. El objetivo era muy claro y muy explícito: provocar convulsiones pero tan severas que la memoria simplemente se borrara por completo, desapareciera. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todo esto? El objetivo era una mente curada, reprogramada. La realidad, un ser humano destruido, una catástrofe total. Los pacientes no salían curados, para nada. Salían como cascarones vacíos. Olvidaban quiénes eran, sus hijos, sus esposos. Perdían la capacidad de hablar, de vestirse. Quedaban reducidos a un estado casi infantil. Sus vidas aniquiladas. Ok, cambiemos de escenario. La crisis del científico. El informante que sabía demasiado.
porque mientras todos estos horrores estaban pasando en Canadá, algo más estaba gestándose. Un drama mucho más personal y mucho más peligroso dentro de la mismísima CIA. Se trataba de un científico que lo sabía todo y que estaba empezando a dudar. Hablemos de Frank Olson. Este hombre no era una víctima anónima, no, era uno de ellos. Un bacteriólogo brillante del ejército de Estados Unidos que trabajaba mano a mano con la división de Sidney Gottlieb en la CIA. Tenía acceso a todo lo de MK Ultra. Era un científico de élite, en el corazón de los programas de armas biológicas. Pero también era un hombre con una conciencia. Y esa conciencia estaba empezando a chocar, y muy fuerte, con los secretos que le obligaban a guardar. El punto de quiebre, el momento en que todo explotó, fue en un retiro secreto en Deep Creek Lake, en noviembre del 53. Imaginen la escena. Después de la cena, Sidney Gottlieb, el jefe, sin decir nada, sin pedir permiso, echa LSD en una botella de licor que estaban compartiendo todos sus colegas, incluido Frank Olson. Para Gottlieb, era solo otro experimento de campo. Para Olson, fue el comienzo del fin. La reacción de Olson al LSD fue terrible. Paranoia, una angustia profunda. Quería renunciar, y eso, para la CIA, lo convirtió en un riesgo de seguridad. Lo que pasó después fue una espiral aterradora y muy rápida. Miren la cronología. 19 de noviembre, le dan el LSD. Para el 21, ya está diciendo que cometió un terrible error. El 24, la CIA se lo lleva a Nueva York, supuestamente para ayuda psiquiátrica. Y el 28 de noviembre, cae al vacío y muere desde la habitación 1018A. Todo en solo 9 días. Y así llegamos a la caída de Frank Olson. La pregunta clave es, ¿fue un suicidio o lo silenciaron? Oficialmente, claro, se dijo que fue un suicidio. Pero desde el primer minuto había cosas que simplemente no encajaban. La historia oficial empezó a hacer agua casi de inmediato. La historia oficial fue simple y sobre todo muy conveniente. Un trágico suicidio, provocado por un colapso psicótico. Un hombre deprimido que se quitó la vida. Caso cerrado. Así no había que responder a ninguna pregunta incómoda. ¿No es así? Pero aquí es donde la cosa se pone rara. Primera pregunta. Si fue un suicidio, ¿por qué saltar a través de una ventana cerrada? Y no solo cerrada, con la cortina echada. El informe policial original lo confirma. ¿Quién hace eso? ¿Correr y estrellarse contra un vidrio grueso en vez de, no sé, abrir la ventana? Suena a una escena mucho más violenta, ¿no creen? Y hay más. Pregunta número 2. El único testigo, un agente de la CIA que estaba en la habitación, ¿a quién creen que llamó primero? ¿A un médico? ¿A emergencias? No. Su primera llamada fue a su jefe en la CIA. La secuencia es, por decirlo menos, sospechosa. Parece que la prioridad no era salvar una vida, sino el control de daños. Y la tercera pregunta, quizá la más importante. ¿Por qué la CIA presionó tanto a la familia para que no hicieran una autopsia? Les dijeron que sería demasiado traumático. Y al mismo tiempo, clasificaron todos los documentos del caso. A ver, si fue un simple suicidio, ¿por qué tanto secretismo? Estaba claro que estaban enterrando algo. Pasemos a la primera grieta en el muro. La verdad desenterrada. Porque, a pesar de todo, la versión oficial se mantuvo por décadas. Pero la familia de Frank Olson, ellos nunca dejaron de buscar la verdad. Y esa búsqueda los llevó, finalmente, a tomar una decisión drástica que lo cambiaría todo. 41 años. Piensen en eso. Tuvieron que pasar 41 años. En 1994, la familia Olson finalmente exhumó el cuerpo de Frank. Iban a hacer la autopsia que la CIA les había impedido hacer tantos años atrás. Y para eso, contrataron a su propio equipo de forenses. Querían respuestas. Y las encontraron. Vaya que las encontraron. El profesor James Stars, el patólogo forense a cargo, fue muy claro. La lesión era claramente sugerente de un golpe recibido antes de la caída. En el cráneo de Olson había un hematoma masivo, de un golpe tremendo en la sien, una lesión que, según el experto, ocurrió antes de la caída. La implicación es escalofriante. Lo más probable es que Olson fue noqueado, dejado inconsciente antes de que lo arrojaran por esa ventana. Así que, al final, el encubrimiento de la muerte de Frank Olson no fue un éxito. Para nada. De hecho, fue el primer error crítico de la CIA en todo este asunto. Sí, a corto plazo funcionó.
Pero esa muerte que supuestamente iba a proteger el secreto de MK Ultra se convirtió, irónicamente, en su punto más débil. Se convirtió en ese primer hilo suelto que, décadas más tarde, amenazaría con desarmar todo el programa. Y esa es la gran pregunta que nos queda, ¿no? ¿Cómo es posible que la muerte de un solo hombre se convirtiera en el hilo suelto que estuvo a punto de desentrañar uno de los secretos mejor guardados de la historia de Estados Unidos? El intento de la CIA por silenciar a alguien se convirtió en una bomba de tiempo, y todo lo que se necesitó para encender la mecha fue la persistencia de una familia y una sola prueba forense. Esa fue la primera grieta, en un muro de silencio que parecía impenetrable.